Si de cultura se trata, solo por Extrema AC. Buenas tardes, estimados radioescuchas, sean ustedes bienvenidos a La Voz de mi Tierra, el programa cultural de Extrema Radio en el 95.5 de frecuencia modulada. Estamos transmitiendo desde el centro de Capoluac para el Valle de Tianguistenco y el Valle de Toluca. El día de hoy, en La Voz de mi Tierra, hemos preparado un programa especial, el cual estará dedicado al poeta del altiplano mexiquense, a Genaro Robles Barrera, quien en vida literaria llevará el nombre de Josué Mirlo. En el programa vamos a tener la participación de algunos personajes, de algunos invitados que han aceptado con gusto darnos su opinión en torno al maestro Josué Mirlo. Tendremos la opinión de un amigo y vecino de Santiago Tianguistenco, Hugo Gómez Lara. Nos acompaña también el comentario del poeta y editor de Ediciones Cisnegro, Andrés Cisneros de la Cruz, quien realizó un trabajo de curaduría para realizar una compilación con obra selecta del maestro Mirlo. Tendremos también la presencia de Hortensia Carrasco Santos, quien nos habla de Josué Mirlo y la importancia de su obra literaria. Estará también con nosotros la opinión de Carolina Chávez Rodríguez, joven escritora del Estado de México, oriunda de Capoluac de Mirafuentes, Estado de México, y que en la actualidad radica en el sureste mexicano. Asimismo, es importante el comentario y la lectura que de un poema de Josué Mirlo nos hace la escritora, poeta y editora de verso destierro, Adriana Tafoya. En la parte musical tendremos dos intervenciones. La primera del doctor Alfonso Ortiz Tirado, quien fue contemporáneo del maestro Josué Mirlo y quien compartió laborando dentro de la medicina en el hospital donde el maestro Josué realizaba sus prácticas profesionales. El doctor Ortiz Tirado tenía un cargo importante y vamos a escuchar la voz del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Y también tendremos la participación importante de un amigo que, además de ser trovador, es poeta. Tendremos la presencia de nuestro amigo Iván Gutiérrez López, quien realizó un arreglo al poema La Romántica Fuga del maestro Josué Mirlo. La voz en esta interpretación corresponde al actor y cantante Paco Coma Durán, y tenemos el apoyo en la grabación de La Romántica Fuga, de este audio, de Israel Álvarez, quien es el productor de audio. Si ustedes me lo permiten, comenzamos con este programa de La Voz de mi Tierra. Sean ustedes bienvenidos. Evocar la figura de Josué Mirlo es desempolvar el recuerdo que subyace en derredor del poeta de Capoluac, el poeta incomprendido, cuya obra permanece oculta pese a ser uno de los bardos más representativos de su generación en el Estado de México. Con el correr de los años, antologías del Parnaso mexicano han visto la luz, pero como dice Francisco Valero Becerra, al parecer, todas ignoran la existencia de Josué Mirlo. Príncipe de la metáfora, Josué Mirlo supo trastocar la esencia de las cosas para legarnos mundos nuevos transmutados en poesía. Desde sus inicios en 1923, como cantor del paisaje, su obra comenzó a tener características propias, mismas que la han hecho diferente de la obra de poetas contemporáneos a él. Pero dejemos que sea nuestro amigo Hugo Gómez Lara, quien es de Santiago Tianguistenco, que nos hable un poco de la figura del maestro Genaro.
Buena tarde, profesor Yabel y Radio Escuchas. Josué, el Mirlo. ¿Qué homenaje podrá ser vasto para este personaje? En realidad ninguno, pero ninguno está de más para tratar de llegar a ese fin. Seguramente en su época, sus paisanos y vecinos poco lo reconocieron por el seudónimo. Era Genaro, el maestro Genaro o el profesor Robles. Decía mi madre que fue su alumna en la secundaria José Solano. Tenía un carácter afable, bonachón, cálido, excelente maestro. No faltaba clase que dejara de recitar algún cuarteto de su autoría, improvisado y asignado, inspirado en alguna situación cotidiana. Por la calle y seguramente en su hogar, una persona respetuosa y condescendiente, presto a la charla a la menor provocación. Añoranzas de épocas vividas, el presente transcurriendo día a día, el futuro incierto, la pluma inquieta con mil alegorías. Dichoso aquel que pudo cruzar palabra con Genaro, estrechar su mano, tomar la copa o comer un taco, recibir un regaño o un estribillo. Genaro, Josué, el Mirlo, el cantor de Capuluac, disidencias y caballona, manicomio de paisajes en su palabra, prestidigitador de paisajes, rincón de la palabra, espíritu libre, un camino con figura de hombre. Sea pues Genaro, el maestro, el poeta, Josué, el Mirlo. En este programa especial que estamos llevando para todos ustedes en torno a Josué Mirlo y su obra, con motivo de un aniversario más de su natalicio, es importante recalcar que Josué Mirlo, en el año de 1932, publicó su primer libro, que lleva por título Manicomio de Paisajes, en el que las secciones del poemario se ubican en un escenario similar al de un hospital para enfermos mentales. Sala de tranquilos, sala de maniáticos, sala de alucinados, donde los pacientes, es decir, los poemas, curan sus males en celdas que les han sido asignadas. Algo similar ocurre con el cuarteto emocional, el que vio la luz en el año de 1938, donde los poemas forman parte de un templo, cuya entrada se localiza en forma de monumento, dando pie a la dedicatoria, mientras que los versos son el murmullo de un rezo para la madre, para la amada y para la muerte. En estos dos poemarios se puede vislumbrar una obra que se puede clasificar dentro del concepto de arquitectura sideral, por el acomodo que de las rimas hace el poeta, lo que también es notorio en otras obras de él. Tal es el caso de Baratijas, obra que fue publicada en 1955. En esta, los poemas se exponen en vitrinas en un mercado de versos, cual joyas al mejor postor. Previamente, en el año de 1940, había sido publicado el libro Resumen. Resumen contiene los poemas emblemáticos que Josué Mirlo había publicado hasta ese momento. Y la edición de Resumen es auspiciada por el general Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera presidente de los Estados Unidos mexicanos. Para 1964, Josué Mirlo editó Museo de Esperpentos. En esta obra, el poeta deja aflorar la desesperación y amargura infinitas en las que vivió sumido durante los últimos días de su existencia. En dicho poemario, el poeta blasfema e impreca en contra del destino, que no conforme con haberle arrebatado a su madre, también le arrebató a su primera y a su segunda esposas, así como a su primogénito, para finalmente burlarse de él, sumiéndolo en la oscuridad y el silencio, pues Josué Mirlo perdió la vista y el oído. Es la poeta Hortensia Carrasco Santos quien hace un análisis de la obra del maestro Genaro Robles Barrera, Josué Mirlo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hortensia Carrasco y es para mí un honor hablarles del poeta de Calpulhuac, Josué Mirlo. Muchísimas gracias a Yabel René por la invitación para hablar de un poeta tan admirable. Arnulfo Lorenzo Genaro Robles Barrera, mejor conocido como Josué Mirlo, es un poeta que no escapó al aislamiento. Su obra sigue siendo poco conocida. Pero también es un poeta cuya voz se hace tan original, puesto que el manejo del lenguaje y la organización de su obra son únicos. Mirlo no necesita ser demasiado rebuscado para lograr sus metáforas, y lo hace con tal sinceridad que cada verso genera en quien lee todas esas emociones el dolor que el poeta siente. Pero de lo que quiero hacer un poco de énfasis es de que Josué Mirlo bien conocía el género del esperpento creado por del Valle Inclán. De hecho, en el diccionario de la Real Academia se puede encontrar como género literario creado por Ramón del Valle Inclán, el esperpento. Pero el poeta nacido en Calpulhuac decide iniciar esta aventura artística a través de la poesía, porque de Valle Inclán lo hacía a través de obras de teatro y novelas. No en vano surge el libro Museo de Esperpentos, una antología donde el propio Mirlo indica al visitante que no busque posturas refinadas, pues los esperpentos son altaneros, grotescos y ridículos, con su propio dolor, que es su dolor. Y bueno, pues, ¿de qué manera Mirlo esperpentiza en la poesía? Utilizando metáforas desgarradoras y acentuando la presencia de la muerte. Además, presenta esa visión trágico-grotesca de la condición humana, porque para Mirlo, la humanidad es un monstruo que trasciende letrina. Si Valle Inclán habla en sus esperpentos de lugares feos y callejones oscuros, para Mirlo, el lugar feo es la humanidad, en la que hay encrespados ríos de sangre, espermas sifilíticos y óvulos podridos. Sin duda, el poema Imprecación es el mejor ejemplo de cómo Mirlo aplica el esperpento en su trabajo poético. A continuación, doy lectura a un fragmento. Ese monstruo que los siglos llaman enfáticamente humanidad y que han hecho del planeta su guarida, donde te reverencia y te sahuma, corrompidas de su estercolero en podredumbre. Pues bueno, esto es algo de lo que yo les puedo hablar de Josué Mirlo. Busquen su obra, es extraordinaria. Muchísimas gracias. Regresamos a la cabina de Extrema Radio, seguimos con todos ustedes en el programa La Voz de mi Tierra, rindiendo homenaje al maestro Genaro Robles Barrera, quien en vida literaria llevara el nombre de Josué Mirlo. No se olviden que estamos transmitiendo desde el centro de Calpulhuac para todo el Valle de Tianguistenco y Valle de Toluca. Otra vez, mil gracias por estar con nosotros. Seguimos comentando la obra del maestro Genaro Robles Barrera y habría que mencionar su libro Museo de Esperpentos, el cual tiene una estructura similar a las obras que ya comentamos, salvo que en Museo de Esperpentos los poemas se presentan en casilleros acomodados en 3 galerías que muestran esos poemas llenos de dolor, sarcasmo y blasfemia. En el ocaso de la vida del poeta apareció una obra que lleva por título Obras en prosa, libro que contiene Rosamar, un breviario de cuentos infantiles dedicado a su única hija, a la maestra María de Jesús Robles Mejía. También apareció Monigotes, libro en prosa donde Josué nos presenta su obra a la manera de un circo que habrá de ofrecer al público una fastuosa función. Y finalmente apareció La Caballona. Este último formaba parte de un volumen de cuentos regionales que dejó inédito Josué Mirlo, mismo que por extrañas razones se extravió después de su muerte y que por título llevaba La Voz de mi Tierra.
Y es precisamente por este libro inédito del maestro Mirlo que este programa se llama así, La Voz de mi Tierra, para rendirle homenaje al maestro Genaro Robles Barrera. Con respecto a su prosa, Josué Mirlo diría: mi prosa es bárbara y deforme, motivos más que suficientes como para dejarla en el tintero. Sin embargo, hoy, al dejarla correr el mundo, va como es ella, una enclenque sietemesina, despeinada y andrajosa, pero eso sí, con el corazón bien puesto ante todos los infortunios. Pedimos a nuestro gran amigo, el poeta Andrés Cisneros de la Cruz, quien además es editor, nos pueda hablar un poco de la obra literaria de Josué Mirlo. La poesía de Josué Mirlo es un hito en el siglo XX. Nace en 1901, en este umbral que diferencia y distingue los movimientos del romanticismo, ya en su beta final, así como del modernismo. Su cercanía con las vanguardias, en particular con el estridentismo y el agorismo, hacen que sea un dialogante de las nuevas propuestas que se van construyendo en esta modernidad, o ahora vista como posmodernidad. El peso de sus palabras cargan esa oscuridad que significan un movimiento del absurdo en México, una forma de escribir poesía escindida de la realidad nacional para inscribirse en un contexto campesino, lejano de las grandes urbes, sin renunciar a ello, siendo siempre dialogante con la universidad y con los maestros y la necesidad de generar propuestas críticas desde el marco poético. Es así como podemos encontrar en su escritura una cercanía con August Strindberg, quizá, en su naturalismo. Y, por qué no decirlo, tal vez de los contemporáneos con Jorge Cuesta. Es esta búsqueda de la alquimia, también una simetría quizá con José Gorostiza. Es su forma de adjetivar, de construir sus libros como espacios temporales que cumplen una función performática, y el lector se encuentra sitiado en un espacio-tiempo que se va representando con cuadros, con notas, con baratijas, como si fuera un lugar donde los objetos que son poemas aparecen con el halo de los espíritus que lo poseen. Ahí también en La ceguera de Mirlo y en su fecha de nacimiento, el 68, un parteaguas en la idea mítica del poeta clásico. Yo conocí la obra de Josué Mirlo gracias a Yabel René, que ha sido un promotor incansable de su trabajo. Y por otra parte, hay ya cierta bibliografía que pueden consultar, por ejemplo, esta Tradición y Transgresión de Eridania González Treviño, que hace esta compilación en el 2011. Y como lo dice el título, hay en este poeta una transgresión consciente. Hay también un trabajo lírico, emancipado y abocado a las profundidades del espíritu y del duelo que representa el siglo XX. Como diría José Revueltas, el luto humano. Me gustaría compartir un poema
que dice: casillero número 1, himno, a Alfredo Rode. Era la sombra de espesa piel, viscosa y húmeda, que me lamía los ojos acariciando mi ceguera, y un coágulo de luz como velero por mis oscuras pupilas navegaba. Ni siquiera de un débil palor de luz remota columbraba yo el pulso. Solo la sombra acuartelada, cuando mi última esperanza desplomábase en mi horizonte demolido, surgió lo inesperado. Un relámpago lívido rayó mi oscuridad, cicatrizándole la cara un delgado fulgor azul eléctrico. Sordos rumores de tempestad embarazada de pavor reptaban como víboras rumbo a mis oídos en la desolada planicie de mis nervios. Mi sangre enloquecida por la tormenta desatada en turbiones furiosos corría desbocada hasta mis ojos para irrigarles vida. Un segundo relámpago dejó constelaciones violáceas en la sombra que me lamía los ojos, acariciando mi ceguera. A mi cerebro atolondrado llegaban, por el holgado túnel de mis vértebras, rachas de primavera cósmica, que en retoños de alegría cantaban en mis células. En los carriles lejanos del recuerdo mi angustia agonizaba. Un último relámpago degolló la sombra que me lamía los ojos acariciando mi ceguera. Mientras tanto, sobre la cumbre cristalina de mi emoción ya diáfana, el sol, que es más sol, purísimo brillaba. Dios. Santa María Coasusco es un barrio encantador. Se asienta en un terreno suavemente laderoso, inclinado de oriente a poniente. Casi todas las casas son de adobe, con techos de teja, y tienen pequeños huertos al frente. Aquí crecen nogales, manzanos, capulines, chabacanos y tejocotes. Rosales trepan a la copa de los árboles y los cubren con mantos de olorosas flores. Las calles de Santa María Coasusco son de tierra y hay solares cubiertos de magueyes. Una calle, la que lleva hasta la triste placita del barrio, está bordeada de mimosas. Cuando están en floración, son de verse los amarillos algodones de sus flores perfumadas, olorosas a panal. A la rústica placita la limitan los soportales de las casas y el costado y parte trasera del templo católico. Al oriente está un pequeño bosque, el bosque de los cedritos. Con largas cuerdas los jóvenes han hecho elevados columpios. En este sitio de fresca sombra, a iniciativa del inolvidable don Julito, se hicieron algunas obras de embellecimiento que convirtieron a los cedritos en centro predilecto de paseantes y enamorados. En los alrededores hay tortuosas veredas bordeadas de enredaderas con florecillas azules, y a un costado de los cedritos parte también el camino empedrado que conduce a las rancherías de El Colero y El Mirasol. Desde el Cerro Cuate se domina todo el valle de Toluca. Abajo, el pueblo con sus techumbres rojizas. Más allá, largas filas de árboles que seccionan los incipientes sembradíos de mayo. La iglesia de Santa María Coasusco es de estilo barroco estípite. Coasusco se finca en un suelo sujeto a frecuentes asentamientos. En el barrio de Santa María abre sus puertas las Manzanitas, uno de los famosos tinacales de Capulbac. En holgadas tinajas fermenta el pulque, y fermenta aquí, bajo amplio salón con techo de viguería. Puerta y ventana del tinacal dan a un corredor y patio con vigas a modo de bancas. En las Manzanitas se reúnen los labrantines para pasar el rato,
juegan volados o a la rayuela, y menudean las chomas y los cántaros de pulque. Santa María es pueblo amado de pintores y poetas. Por sus callejuelas y tabernas ambuló Jacobo Cárcamo, el eminente poeta hondureño, y Arturo Cepeda, y Solón de Mel, y Alfredo Rode, y tantos otros espíritus afines que han sentido el embrujo de un barrio que tiene un no sé qué que embeleza y enajena. Cuando Josué Mirlo tenía el inapreciable don de la vista, Santa María Huasusco era su paseo predilecto. Los viernes en la tarde huía del tráfago citadino para refugiarse en su apacible casona pueblerina. En las mañanas era fácil encontrarlo meditando en alguna de las calles de Santa María Huasusco, o paseando por ellas, como un espectro en las tibias noches de mayo. Yo lo acompañé infinidad de veces en sus correrías. Solíamos pasar horas y horas en el pequeño huerto de don Rogelio, bajo el alado follaje de los nogales, sentados en rústicas bancas, hechas de varas de cedro, y teniendo frente a nosotros las pintadas torres de las iglesias y las oscuras laderas de las montañas. Tomábamos un vinillo, y entre sorbo y sorbo, él recitaba los versos de su última cosecha. El silencio azul transita por las calles del pueblo, en medio de una blanca polvareda de luna. Estas líneas corresponden a una colección de textos que escribió el poeta Rodolfo García Gutiérrez, amigo de Josué Mirlo. Las mismas se compendian en un trabajo que lleva por nombre Páginas Mirleanas. Si de cultura se trata, solo por Extrema AC. Gracias por seguir acompañándonos en este programa homenaje al maestro Josué Mirlo, homenaje que estamos realizando aquí en Extrema, en el programa La Voz de mi Tierra. Y bueno, seguimos hablando de Josué Mirlo, y habría que decir que a Josué Mirlo por antonomasia se le ha catalogado como un poeta estridentista. Sin embargo, muchos biógrafos del maestro dicen que más que estridentista, Josué era un poeta bucólico, cuyo genio literario hizo que jugara con las metáforas como si lo hiciera con las estrellas, legando a las nuevas generaciones de mexicanos mundos diferentes en donde pueblos, puentes, ríos, campanarios y vidrieras se prodigan en palabras. Y con respecto al manejo de las metáforas del maestro Josué Mirlo, vamos a tener una primicia para todos ustedes. Vamos a presentar un poema musicalizado, un poema por supuesto del maestro Josué Mirlo. La romántica fuga lleva por título este poema, y este poema fue musicalizado por un poeta y trovador que tiene sus raíces aquí en Capuluac de Mirafuentes, Estado de México. Me refiero al poeta Iván Gutiérrez López, quien se encargó de ponerle música a este poema y hacerle los arreglos. La producción del audio que vamos a compartir es de Israel Álvarez, a quien le agradecemos que esté participando en este programa. Y la interpretación es del maestro Paco Coma Durán. Paco Coma Durán es actor y cantante. Dejo pues con todos ustedes La romántica fuga. Quise encontrar mi vocación, escapar de mis letras, cuando me sorprendieron los arrebatos de tu piel, y desde entonces presiento
que tus manos conducen esta romántica fuga que a mis sentidos encumbre con el íntimo contacto de tu piel. Desde que en mi emoción canta la primavera, el universo entero tiene perfume de mujer, y al aspirarlo siento que mis ansias me urgen a la romántica fuga que a mis sentidos encumbre con el íntimo contacto de tu piel. Modernista en sus inicios, vanguardista gracias al contacto que estableció con los poetas estridentistas en las sesiones literarias del Café de Nadie, Josué Mirlo, el poeta de Capuluac, conquistó para sí un peldaño dentro del mundo literario del Estado de México, lo que lo sitúa, sin temor a equivocarnos, como el Tlatoani mayor de los poetas mexiquenses del siglo XX. No es aventurado afirmar que la obra de Mirlo para el lector resulta una lluvia de metáforas que emana de los más recóndito del alma, para dar forma y esencia a las cosas a través de un escrutinio sereno y detallado que convierte lo cotidiano en poesía bucólica. Quiero compartir con ustedes un audio de la poeta y editora Adriana Tafolla, donde nos va a leer un poema del maestro Josué Mirlo y nos va a recomendar una de las obras que a últimas fechas se han publicado en torno a la obra de este gran poeta. Autorretrato. Yo bien pude ser cura de una aldehuela pobre, donde la gente vive como los bueyes mansos, enroscando en el turbio silencio de la tarde la serpentina ingenua de su mirada incierta. Con cuánto amor hubiera bautizado a los niños de esa migrey humilde, y cómo regañara a aquellos feligreses de vida amancebada, como los llama el pueblo. Otras veces, rodando por los derruidos claustros de mi parroquia vieja, oír con beneplácito, después de la merienda, el ritornelo amable con que saludan todos. La mano, padrecito, y luego despedirme de aquellas buenas gentes, tan sanas y tan pródigas como las ubres blancas de las vacas lecheras. Qué diáfana y qué mansa mi vida así entre pobres, pero no fue posible. El destino, más fuerte que yo, me hace sonámbulo y vago como un perro, famélico y sin dueño, que husmea por las aceras el rastro de un cariño que se perdió en la urbe. Del libro Museo de Esperpentos y Ensayos en Prosa Bárbara de Josué Mirlo, una selección de su obra poética acompañada de diversos ensayos donde se plantea y se analiza su obra.
Este libro lo pueden conseguir en El Sótano y la librería El Péndulo Condesa. Combinaba la actividad literaria con el estudio. Por ello, en 1925, Josué Mirlo se graduó como bachiller en Ciencias Biológicas, para después matricularse en la Escuela Nacional de Medicina. En ese momento pasó a prestar sus servicios en el Hospital Morelos, donde trabó amistad con el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Laboraron juntos en el pabellón ortopédico número 6 y a menudo ambos asistían a veladas literario-musicales, en las cuales Josué declamaba los poemas que con antelación había escrito, mientras que el doctor Ortiz Tirado dejaba oír su educada voz entonando algunas arias de ópera y zarzuela. De Guti Cárdenas vamos a escuchar, en la voz del doctor Alfonso Ortiz Tirado, Caminante del Mayab, una canción compuesta en el año de 1931. Por los viejos caminos del Mayab, que ves arder de tarde las alas de Axtacán, que ves brillar de noche los ojos del Joján. Que oyes el canto triste de los pastores y el grito tembloroso del pájaro. También en mi camino la nube blanca vi. También escuché el canto, pobrecito de mí. Si de cultura se trata, solo por Extrema AC.
Estimado auditorio, de esta forma, Extrema 95.5 de frecuencia modulada y el programa La Voz de mi Tierra rindieron homenaje al poeta del altiplano mexiquense, al maestro Genaro Robles Barrera, quien en vida literaria llevara el nombre de Josué Mirlo. Pero no nos podemos despedir sin escuchar una opinión más. Vamos a escuchar la opinión de Carolina Chávez Rodríguez, joven escritora oriunda de Capuluac de Mirafuentes, Estado de México, pero que actualmente radica en el sureste mexicano. Carolina nos comparte su impresión sobre el poema Pueblo Mío y sobre la obra de Josué Mirlo. Mil gracias. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Voz de mi Tierra. Queda con ustedes Carolina Chávez Rodríguez y su opinión sobre Josué Mirlo. Gracias. Estábamos en casa de la escritora Montserrat Faura. Nos acompañaban las también escritoras Agüita Sánchez, Lucy Dufresne, mi mamá y mi papá. Entre partes del tiempo, anécdotas de la vida en la selva, mitología maya y poesía, mi padre tuvo a bien declamar El Pueblo Mío, ese que ya no juega como antaño. El silencio se apoderó de la sala y tuve una sensación interesante que fluctuaba entre la melancolía por el terruño y también mucho orgullo. Este fue un poema de don Josué Mirlo, el poeta de mi pueblo, dijo mi padre. Hubo un poco más de silencio y después aplausos. Entonces pensé, ¿cómo o en qué momento nos empezamos a sentir ajenos a la poesía y a la literatura en Capuluac? ¿Quién nos mintió tanto sobre la sensibilidad, el talento y la simpleza que tenemos los capuluaquenses para leer o escribir poesía? Josué Mirlo es mucho más que un busto, un mausoleo, el nombre de algunas calles o escuelas, la melancolía de un hombre rural que logró inscribir su nombre en la memoria de la literatura universal. Mirlo es un domingo subiendo por el Cerro Cuate buscando tierra para las plantas de las abuelas. Mirlo es caminar de la mano por Santa María Coaxusco. Mirlo es sentarse a comer capulines en las besanas y observar el valle, disfrutar una gorda de haba con nopales y un jarro de pulque en el mercado. Es recordar que la belleza de la poesía radica precisamente en contemplar la magia de lo cotidiano, llenarse los ojos de azul cielo y monte. Agradezco mucho al profesor Yabel Guadarrama, por supuesto a la Extrema por permitirme ser parte de este homenaje por el natalicio del poeta de mi pueblo y por supuesto a toda la amable audiencia y externar siempre la invitación a sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra de capulines que tiene tanta y tanta poesía por leer y por escribir. Desde Puerto Morelos, Quintana Roo, el Caribe mexicano, les envío un fuerte abrazo con mucho cariño. Si de cultura se trata, solo por Extrema AC. La radio comunitaria es nuestra voz. La radio comunitaria es un derecho humano. Extrema AC. Extrema AC, radio comunitaria, la radio de los niños. Si de cultura se trata, solo por Extrema AC, Asociación Civil.